Un saludo a todas las personas que están viendo este canal y este video. Tenemos hoy día una nueva entrevista de la que ya venimos haciendo sobre el enfoque central a la persona y también sobre algunos desarrollos contemporáneos del enfoque. Así que hoy día queremos hablar de un tema que quizás es poco conocido en español, eh, sobre el enfoque central en la persona, y es un concepto o es una idea que ha desarrollado una autora del enfoque que le llama los procesos difíciles en psicoterapia y cómo abordarlo. Así que para ello tenemos a Luis Robles, quien trabaja bastante con este tema, es parte de nuestro equipo docente en Espacio SP y que justamente es quien nos da las clases y nos enseña un poco como estos planteamientos que nos sirven para trabajar con personas que quizás pasan por situaciones que quizás son más complejas de las consultas habituales. Así que Luis, bienvenido, gracias por participar de esta entrevista y me gustaría primero que nos cuente un poquito de ti, ¿no? ¿Quién eres? ¿Dónde trabajas o en qué trabajas? Bien, bueno, mi nombre es Luis Robles Campos, soy chileno, psicólogo, ya tengo 44 años y bueno, eh, tengo formación en el enfoque centrado a la persona prácticamente desde que estaba estudiando en pregrado. Tuve la suerte de estudiar psicología en una universidad donde se enseñaba el enfoque centrado a la persona, ¿no es cierto? Nos enseñaban los aportes de Rogers y de Eugene Gendlin, básicamente eran los dos autores que se nos presentaron, ¿ya? Y después tuve la oportunidad de tener otras formaciones, por ejemplo, tuve formación en Focusing, también en el Magíster de la Universidad de Chile también se enseñaba el enfoque centrado en la persona, ya con bibliografía un poco más actual, ¿ya? Y bueno, mucho de lo que he aprendido en realidad tiene que ver con mi propia exploración, siempre estoy explorando la bibliografía, los nuevos conceptos y bueno, por lo mismo buscando, leyendo, conociendo, llevo muchos años traduciendo el enfoque centrado a la persona, particularmente traduje sobre focusing muchos años y también mucho tiempo he traducido sobre preterapia y sobre otras aplicaciones del enfoque centrado en la persona en el ámbito de la psicopatología más compleja. Entonces estoy más o menos desde el año 2006 poniendo estos artículos en internet a disposición de las personas que los quieran ocupar. Ujú. Además que el enfoque central en la persona en particular, no hay tanta bibliografía en español, digamos, especialmente como del último tiempo. Claro, de hecho, por eso me dediqué a traducir, porque encontraba que no había, los autores más actuales, más de vanguardia, no estaban traducidos. Yo en principio empecé a traducir las cosas que yo hubiera querido que me presentaran en mi primera formación. Ujú. Entonces me dediqué justamente a traducir, ¿no es cierto?, estos artículos que pueden ser bastante relevantes para la formación de nuevos psicólogos, nuevos terapeutas. Ujú. Cuéntame un poquito, para ir empezando ya en este tema, ¿quién es Margaret Warner? Bueno, Margaret Warner es una psicóloga, ¿no es cierto?, con formación centrada en el cliente. Ella practica la psicoterapia centrada en el cliente específicamente. Es una psicóloga norteamericana, ¿ya? Y sus aportes, ¿no es cierto?, en particular esta teoría sobre los procesos difíciles, los procesos complicados en psicoterapia, ella la presentó a contar del año 1990 en adelante. El año 1990, en un libro aparece un artículo llamado Proceso Frágil, que fue como el primero de una serie de artículos donde habla sobre los procesamientos difíciles en psicoterapia. Ok, súper. Eh, Cuéntanos un poquito entonces, qué es esto de los procesos difíciles, ¿no? Margaret Warner, si no me equivoco, describe tres tipos de procesos difíciles. Ujú. No sé si en este poco rato lo podrías como resumir un poquito. A ver, vamos a ver cómo se puede Ujú. resumir. Bueno, ustedes saben que el enfoque central de la persona no adhiere a las categorías diagnósticas tradicionales, que son las categorías diagnósticas de la psiquiatría, ¿ya? No se hace, no nos realizamos una idea general de la persona, sino que más bien nos vamos contactando con la persona momento a momento, paso a paso, y ahí vamos realizando una valoración sobre cómo la persona se está contactando,
cómo la persona se está relacionando con el terapeuta y también, ¿no es cierto?, hacemos una valoración de cómo la persona está atendiendo y describiendo su propia experiencia, ¿ya? Este concepto entonces de proceso frágil sigue esta tradición del enfoque centrado en la persona, porque no es una categoría diagnóstica, ¿ya? Sin embargo, Margaret Warner, ¿no es cierto?, señala que estos procesos difíciles, por ejemplo, pueden estar presentes en personas que han recibido obviamente algún diagnóstico psiquiátrico. Por dar un ejemplo, ya dice, los procesos frágiles, ¿no es cierto?, son procesos que están muchas veces presentes en las personas que supuestamente tienen trastornos de personalidad, ¿ya? Entonces, no es exactamente el concepto de trastorno de personalidad de la psiquiatría, sino que se refiere más específicamente a la forma en que la persona atiende y describe su experiencia, que en este caso es un procesamiento frágil, ¿no es cierto?, un procesamiento difícil, ¿ya? Y bueno, ese es un primer procesamiento, digamos, difícil, y ella nombra los otros dos, ¿ya? Que son el proceso disociado, ¿no es cierto?, que es lo que encontraríamos, eh, digamos, dentro de la experiencia de los llamados trastornos disociativos, o sea, lo que encontramos en el procesamiento de las personas que han sufrido traumas muy complejos. Y también se refiere al proceso psicótico, ¿ya?, que uno puede encontrar obviamente en diversos tipos de cuadros, en la esquizofrenia, qué sé yo, los trastornos delirantes, trastornos bipolares, etcétera, ¿ya? Pero, reitero, no es una referencia a una etiqueta diagnóstica general, sino que se refiere al potencial terapéutico que puede tener un procesamiento por más frágil o difícil que sea, ¿ya? Entonces, desde esta perspectiva, lo que se busca es facilitar y sobre todo no entorpecer lo que el paciente está tratando de hacer a través de ese procesamiento que es complicado. ¿Sí? Ok, súper. Y quizás ahí tenía una pequeña duda, porque hace un tiempo subimos un video sobre la preterapia. Eh, ¿Ya? los procesos psicóticos que menciona Margaret Warner Ujú. son un poco diferentes a esos procesos psicóticos que hablaba un poco Gary Prouty, ¿no? Gary Prouty creo que se refería a algo mucho más extremo. Ujú. Sí, hay una diferencia importante, ¿ya? Primero, para explicar esta diferencia que es crucial, voy a explicar de qué se trata el concepto de procesamiento, ¿ya? La concepción de Margaret Warner está altamente influida por el trabajo de Eugene Gendlin. El trabajo de Eugene Gendlin, ¿no es cierto?, se refiere a cómo la persona, atendiendo a su experiencia corporalmente sentida, realiza, ¿no es cierto?, la descripción de sus sentimientos y va realizando una construcción de significados, cómo se construye el significado, ¿no es cierto?, a partir de la experiencia concreta o corporalmente sentida, ¿ya? Entonces, Eugene Gendlin ha descrito desde una perspectiva muy detallista, muy fenomenológica, ¿no es cierto?, cómo las personas atienden, eh, chequean, ¿no es cierto?, tantean algo que se siente y de a poco lo van pasando a la palabra, van clarificando aspectos de esta experiencia, van conociendo nuevos detalles sentidos y lo van transformando a la palabra, ¿ya? Ese es como la idea más general de qué es el procesamiento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos exactamente para llegar a hacer sentido o clarificar una experiencia que es sentida y que de momento es confusa o no está clarificada, ¿ya? Entonces, en la visión de Margaret Warner, ¿no es cierto?, las personas que tienen los problemas de salud mental más delicados, qué sé yo, o más extremos, podríamos decir, tienen un procesamiento difícil, ¿ya? Por ejemplo, cuando ella refiere el proceso difícil, ¿no es cierto?, este proceso que estaría, ¿no es cierto?, presente en los llamados trastornos de personalidad, ella dice que se trata de personas que tienen mucha dificultad de prestarle atención a su experiencia, o sea, no saben cómo atender su experiencia, o son pacientes que no quieren atender su experiencia, que se tienden a alejar de lo que están sintiendo, ¿ya? Y que les cuesta permanecer ahí, además, de un modo aceptante o curioso, como por el suficiente tiempo para empezar a colocar la experiencia en palabras, ¿ya? ¿Por qué? Porque se les hace difícil. Por ejemplo, en algunos casos porque lo que se siente es muy intenso, muy complejo, muy doloroso, o otras veces porque la experiencia aparece como muy apagada,
como imperceptible, como si el paciente no supiera cómo atender o de qué agarrarse para describir lo que está sintiendo, ¿ya? Entonces, en este caso, Margaret Warner dice, muchas maneras de intervenir terapéuticamente pueden hacer que el paciente se distraiga de seguir atendiendo eso que está tratando de atender. O puede ser que cierto tipo de intervenciones terapéuticas, el lograr de hacer sentir más cómodo al paciente con su experiencia, hagan que el paciente se sienta más abrumado, más incomprendido y más reactivo dentro de la psicoterapia. Por lo tanto, ella señala que la respuesta empática sería como prácticamente el único tipo de respuesta que puede facilitar que el paciente se sienta cómodo, que no esté reactivo, ¿no es cierto?, en la relación interpersonal con el terapeuta y que pueda tolerar el estar en contacto con esta experiencia, que puede ser intensa, abrumadora o que puede ser muy vaga y difusa. Entonces la respuesta empática hace que el paciente logre permanecer atendiendo esta experiencia y que no resulte abrumado, ¿no es cierto?, por lo que está sintiendo, de tal manera que pueda empezar a colocar en palabras esto que está sintiendo y pueda avanzar en esta construcción de significados, de significados adaptativos, digamos. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es como la idea general de los procesos difíciles en psicoterapia, ¿ya? Y ella, ¿no es cierto?, como dije hace un rato, los divide en tres, que son los procesos como más habituales en psicoterapia. El proceso difícil, ¿no es cierto?, el proceso disociado, ¿no es cierto?, que implica otras cosas tal vez un poco diferentes. En el proceso disociado, a la persona también le cuesta prestar atención a su experiencia, puede ser que también se sienta abrumado por lo que está sintiendo, pero además experimenta cosas que son como muy extrañas, porque la persona se siente desconectada, fuera del cuerpo, o porque la persona siente que dentro de sí hay como subpersonalidades, hay como otros yo, entonces se refiere a que hay una experiencia disociada, como dividida en compartimentos, en partes, o que hay aspectos que están disociados, que quiere decir como fuera de vista de momento. Por ejemplo, en el ámbito del trauma, muchas personas tienen un montón de síntomas, no teniendo claro que están afectados por recuerdos que están bastante bloqueados. Entonces uno dice, esa experiencia, ese proceso, el recuerdo, está disociado de momento, fuera de vista. Está influyendo en la conducta, en la sintomatología, pero el paciente todavía no lo procesa, porque hay un procesamiento difícil. Sin embargo, la experiencia, aunque no está a la vista de la persona, está influyendo fuertemente en el estado de ánimo de la persona, en el estado emocional y conductual de la persona. ¿Ya? Esa es más o menos la idea del proceso disociado, que tiene aún mayor complejidad, digamos. ¿Ya? Y complejidad no solo porque puede ser difícil de entender para la persona misma, sino que hay veces en que los terapeutas no logran comprender estas experiencias complejas, no logran comprender que el paciente en algún momento de la terapia se sienta ausente, fuera del cuerpo, o que el paciente literalmente no se siente como una persona, sino que se siente como varias personas a la vez, o que se siente como una persona diferente, como un niño, o como una persona con otras características diferentes a la que se le ve. Entonces son experiencias mucho más extrañas. Por lo tanto, si los terapeutas no están sensibilizados a estos procesos difíciles, como este proceso disociado, probablemente el terapeuta no logre facilitar el proceso, sino que más bien termine entorpeciendo el proceso, o la persona no se va a sentir segura para explorar, ¿no es cierto?, lo que está sintiendo, o el terapeuta va a pasar por alto hartas cosas que están pasando, ¿no es cierto?, porque no está bien sensibilizado, entrenado para facilitar ese proceso. Y el tercero de ellos, ¿no es cierto?, de estos procesos difíciles más presentes en la psicoterapia, es el proceso psicótico, ¿no es cierto?, que es cuando las personas tienen ya muchas experiencias muy inusuales, ¿no es cierto?, como oír voces, ver cosas, tener alucinaciones, cuando las personas tienen, por ejemplo, ideas extrañas, creencias extrañas, los delirios, o cuando, ¿no es cierto?, su manera de pensar no responde a la lógica, ¿no es cierto?, o al uso más normativo de las metáforas. Por lo tanto, se trata de experiencias tan inusuales como que no calzan en la cultura, decimos, ¿no es cierto? La persona puede tener una vivencia de la realidad sumamente diferente, alterada, y el terapeuta obviamente no logra captar exactamente lo que está vivenciando el terapeuta.
o sea, perdón, el cliente. Ujú. Nuevamente, Margaret Warner dice, ciertas maneras de intervenir pueden entorpecer el proceso, no facilitar el procesamiento. Entonces, lo que ella destaca en esta propuesta es que hay que tratar de permanecer en la experiencia de los pacientes sin tratar de modificar lo que están sintiendo o haciendo, sino que simplemente permanecer momento a momento, paso a paso, al lado del paciente, apegándose a lo que el paciente logra describir o señalar, y uno va empatizando con eso. Y solo de esa manera los pacientes logran procesar la experiencia. Para dejar esto más en claro, cuando los pacientes, por ejemplo, ¿no es cierto?, presentan alucinaciones, o cuando los pacientes presentan trastornos del pensamiento, como se dan en la esquizofrenia, ¿no es cierto?, en lugar de evitar que el paciente se relacione, se contacte o se exprese de este modo, desde ¿no es cierto?, esta teoría centrada en el cliente sobre el procesamiento, se facilita que el paciente se comunique justamente desde ese síntoma, que el paciente pueda presentar su alucinación y hablar de ella, ¿no es cierto? O que la persona puede expresarse a través de estos pensamientos extraños, inusuales, que no calzan en la lógica. Porque lo que se ve en definitiva en la terapia es que la persona, incluso desde estas vivencias inusuales, está tratando de hacer sentido de su experiencia, está tratando de comunicar lo que le pasa y en algún momento llega a clarificar, ¿no es cierto?, lo que está sintiendo, llega a puntos de vista más adaptativos, llega a aliviar el malestar, o en algún momento, ¿no es cierto?, se siente más apoyado en lo que está sintiendo, más en confianza con el terapeuta, o en mejores condiciones para tomar decisiones, etcétera. Entonces, desde este punto de vista, ¿no es cierto?, la propuesta sobre la facilitación de los procesos difíciles es diferente al trabajo en otros enfoques terapéuticos donde no se anima al terapeuta a involucrarse con este tipo de expresión. Por ejemplo, en otros tipos de terapia se trata de que el paciente controle las alucinaciones, o en otros enfoques se trata de suprimir las alucinaciones, etc. Entonces, eso es lo diferente en esta propuesta de Margaret Warner acerca del procesamiento difícil. Aparte, bueno, como entonces para aclarar, el concepto que ella usa es los procesos difíciles o procesamientos difíciles, y de ¿Sí? allí ella lo divide en tres, que sería el proceso frágil, el proceso Claro. disociado y el proceso Ajá. psicótico. ¿Ok? ¿Sí? Sí, así Esa es. sería como para entenderlo esquemáticamente un poco. Y lo otro Claro. que lo encuentro súper interesante es como de Ujú. que ella logra en el fondo desarrollar una perspectiva de de estos procesamientos, de estas experiencias, que calza perfectamente con la teoría base del enfoque central en la persona. Es decir, en eso que tú vas explicando, sigue las confianzas una tendencia actualizante, en la idea de no directividad, en esta respuesta de comprensión empática, que son como Claro. comunes, que es común en lo que hacemos, digamos, siempre, y Ujú. que ahora, que aquí con mayor radicalidad se mantiene como en la narrativa o en la experiencia más concreta que entrega la persona, que quizás en otros momentos de repente uno puede hacer de repente respuestas a experiencias un poco más implícitas. Acá parece que la respuesta empática es como a lo más explícito que va apareciendo, ¿no? Claro, es una respuesta empática, mm, digamos que se apega mucho a cómo el paciente presenta su experiencia, es más concreta, uno va repitiendo lo que el paciente va diciendo sin apresurarse a parafrasearlo de manera metafórica, uno no se apresura mucho menos a dar orientaciones ni a alejarse de lo que el paciente está experimentando. Entonces tal vez es ligeramente diferente a cómo se realiza una psicoterapia con personas con un procesamiento más normativo, donde podemos hablar libremente en términos metafóricos Mm. y introducir a la terapia un montón de otros recursos. Por ejemplo, a veces uno le puede contar hasta experiencias personales al paciente, ¿no es cierto?, para facilitar algo que él está sintiendo, para clarificar algo, por si le sirve. Pero en estos procesamientos difíciles uno se mantiene muy apegado a lo que el paciente está diciendo sin interrumpirlo, sin agregar nada que le distraiga, ¿no es cierto?, sin agregar elementos que lo hagan confundirse, sin agregar intervenciones que lo hagan sentirse incomprendido o no escuchado, porque son pacientes que tienen una vivencia relacional también mucho más frágil.
son pacientes que más fácilmente se sienten incomprendidos. Entonces, muchas técnicas, ¿no es cierto?, un poquito más directivas como el focusing y otras cosas que se pueden utilizar en pacientes, ¿no es cierto?, con procesamientos más normativos, no se pueden utilizar aquí mientras el paciente está cursando un proceso difícil. Como, creo que hay dos cosas bien interesantes, ¿no? Cómo está quizás como una visión de la terapia central en la persona, incluso como más clásica, digamos, sin tanto estos otros elementos más directivos, experienciales, parece mucho más importante acá y mucho más relevante. Estoy pensando como en las primeras etapas del desarrollo rogeriano, incluso por lo que vas diciendo. Y a la vez es sumamente como innovador, me parece, que si bien ya de los 90, Margaret Warden habla de esto y otros autores también, eh, pero de repente en Sudamérica, porque quizás nos llega un poco este material, en el fondo de repente hay la idea de que la psicología humanista y en particular la terapia central en la persona no es tan aplicable a casos más complejos. Y como que queda la sensación de que se trabaja el desarrollo personal y el desarrollo humano, el desarrollo de habilidades y por ahí, y como que esto de la psicoterapia más compleja o de trabajar en contextos más complejos de atención secundaria, en contextos de psiquiatría cerrada o ambulatoria, como que no habría tanto que hacer y en realidad esto muestra de que sí, de que un terapeuta central de la persona podría trabajar desde su consulta privada hasta un centro más psiquiátrico, donde trabaje con personas con cuadros, digamos, más graves o crónicos, y que podría ser igualmente eficaz en su trabajo, digamos. Sí. Es que efectivamente yo creo que esa visión tal vez fue cierta en algún momento, porque dentro del desarrollo de la terapia centrada en el cliente pasaron mucho tiempo estudiando, investigando las actitudes terapéuticas rogerianas y no se habló mucho de procesos específicos o no se metieron mucho en el ámbito de la psiquiatría. Sin embargo, actualmente la realidad del enfoque centrado a la persona yo diría que es lo contrario de esa etapa inicial. Actualmente en todos los libros, ¿no es cierto?, o publicaciones del enfoque centrado a la persona, de lo que más se habla justamente son estos procesos más difíciles, estos problemas de salud mental más graves, más agudos, en definitiva la psicopatología más compleja. Y ese desarrollo está ocurriendo a partir del año 1990 en adelante, digamos, o sea, ya son varias décadas en que ese desarrollo al trabajo con lo psicopatológico es bastante evidente. Entonces, bueno, ahora estamos en la tarea, digamos, de presentar, ¿no es cierto?, esta literatura más de vanguardia, estamos en el trabajo de traducir esta literatura de vanguardia y ya, bueno, por lo menos hemos traducido bastantes temas bien relevantes, digamos, ¿no? Entre ellos la preterapia y estos otros que son los procesos difíciles. Exacto, nosotros como Espacio CP también hemos tenido esto tú empezaste en esto de la traducción, digamos, y de ahí te hemos podido ir acompañando un poco. Tenemos una revista también donde hemos publicado, o sea, han publicado algunos autores que nos han enviado su trabajo sobre preterapia, no sé si sobre quizás salga algo sobre proceso frágil y así como vayan saliendo algunas cosas. Eh, También hemos ido quizás traduciendo más internamente porque no tenemos los derechos para difundirlo, pero también artículos muy interesantes sobre el trabajo con cuadros o con personas que tienen ansiedad. En Inglaterra hay todo un desarrollo, incluso un modelo con alta investigación para trabajar exclusivamente en terapia breve para personas que tienen depresión, eh, y que vaya a la par con otro enfoque y estar investigando y logrando buenos resultados. Y eso lo hemos ido tratando de traducir para que al menos se lo podemos como compartir a los estudiantes, a los participantes que toman nuestras formaciones. No lo podemos publicar libremente porque no tenemos los derechos, digamos, para hacer eso, pero creo que estamos en ese camino. Quizás este video un poco es para eso, ¿no? Como para que cualquiera que busque pueda encontrar este video y darse cuenta que el enfoque centrado en la persona está teniendo un desarrollo bien interesante y que no se quedó con la muerte de Roger en el 87, sino que es un enfoque que sigue adelante con muchas cosas interesantes, con muchos desarrollos, y cada terapeuta cuando se mete en este enfoque
irá integrando o no algunas cosas u otras, o algunas cosas más que otras, también de acuerdo al contexto en que trabaja, digamos. Ujú. Sí. Eh, Yo creo que también algo importante de decir es destacar que en Chile se está haciendo un trabajo bien importante dentro del enfoque centrado en la persona, ¿eh? Ya sea el trabajo de focusing o, digamos, o en este caso lo que yo podía aportar en cuanto a traducciones, lo que también se está haciendo en cuanto al espacio SP, con sus cursos y el diplomado, etcétera. Entonces, hay un movimiento interesante aquí en Chile y bueno, también en otros países de América Latina, pero es un trabajo que esperamos que llegue a más personas. en ese camino intentaremos seguir. Ujú, Así que muchas gracias, Luis, por tu disposición, por aceptar esta conversación, ujú. entrevista, por contarnos un poquito de este tema que es súper interesante. Así que básicamente eso, agradecido Sí. y espero que estés muy bien. Bien, bueno, lo último a destacar es que para tener una aproximación con esta temática de los procesamientos difíciles de la obra de Margaret Warner, pueden buscar por internet, ¿no es cierto? Yo tengo un blog que se llama Focusing Experiencial, ¿no es cierto? Eh, por la dirección de blogspot.com, ¿no es cierto? El título del blog se llama El Experiencing en Movimiento. Y también muchos de esos artículos tal vez ya estén en algunos otros sitios, pero son artículos traducciones que están disponibles en Internet. Sí. También, si uno googlea Margaret Warner, proceso frágil o proceso difícil, aparece generalmente en Google. Y, y de repente también nos pueden escribir a través de nuestra página si requirieran como de alguna temática, y si tenemos algún artículo, obviamente, que podamos entregar como de libre disposición, también lo podemos compartir. En ese sentido no hay Ujú. problema si es que alguien se Así, contacta con nosotros. Así así que es. eso pues, Luis, muchas gracias, y gracias a todos los que vean este video. Y lo Ya pueden pues, compartir y Alejandro, recomendar. que Saludos. estés muy bien.